RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a tomar contacto inmediato desde Puno con Julio Condori Cerdán. Él es un reconocido sociólogo, analista en temas políticos y como siempre le agradecemos la cordialidad que tiene con RCR de permitirnos esta comunicación para analizar, ¿no? Para echarle una mirada a cuál es la percepción sobre lo que acontece en el Perú. Julio, qué gusto saludarte. Gracias como siempre por atender esta comunicación con RCR. Muy amable. Un saludo cordial a tu persona, José, de igual modo a toda la digna audiencia de este importante medio. Estoy a tu disposición. ¿Cómo estás observando el panorama político? Hemos tenido días convulsionados, aún hay zonas que están en situación de emergencia, hay inmovilidad social, ¿no? Ayer la presidenta de la República ha insistido en la necesidad que el Congreso adelante elecciones, pero a la par, el fin de semana ha descartado su renuncia. ¿Cómo estás observando el panorama, Julio? Mira, José, en una entrevista, no recuerdo, hace 2 o 3 meses, nosotros habíamos indicado de que la polarización política que venía sufriendo ya en nuestro país se estaba agudizando y que podía llegar a un desborde popular. En alguna medida creo que vivimos algunos elementos de un desborde popular, porque esto tiene sus causas, incluso cuasi estructurales. Recordemos que desde el cambio del modelo de bienestar social de Estado hemos pasado en el país a un modelo neoliberal, esto con el señor Fujimori. Y recordarás que cuando se lleva un referéndum para aprobar la actual constitución vigente, todos han coincidido que ha sido a través de un fraude. Y además existe un libro escrito por el doctor Juan Chávez Molina, que fue integrante del Jurado Nacional de Elecciones cuando se discutía este problema en el 92-93, y escribe una obra, Historia de un fraude con liquid paper. Ahí se narra que el referéndum para aprobar la actual constitución ha sido fraudulento. Entonces, ya hemos venido un sector de la población, aunque no mayoritario, que venía exigiendo el cambio de la constitución en esos años. Estamos hablando del 93. Ahora, implementa el modelo Fujimori y los demás gobiernos, como es señor Toledo, Alan García, Ollanta, PPK, entre otros, que han hecho simplemente seguir construyendo nuevos niveles al piso que puso Alberto Fujimori. Y este modelo, ¿por qué se ha caracterizado y por qué estamos llegando a donde estamos llegando? Se ha caracterizado por la privatización de las empresas públicas, por la concesión de las empresas públicas, el achicamiento del Estado y, como una pérdida de valores, la corrupción de casi todos estos nombres que hemos mencionado, o sea, de los presidentes de turno. Y por otro lado, también hemos vivido ya una crisis del sistema político en nuestro país a partir de la década del 90 del siglo pasado. Pero ¿cómo se expresa esta crisis del sistema político? Principalmente en el desmoronamiento de los llamados partidos políticos, que son casi inexistentes, son cúpulas, son vehículos electorales, son grupos interesados en llegar, tener cupos de poder y defender sus intereses, ¿no? De grupos, o si no, veamos el actual Congreso, defendiendo las universidades Bamba, defendiendo, ampliando las concesiones petrolíferas por 10 años más, ¿no es cierto? Es el caso de los 6 pozos petrolíferos que tenemos y todas son transnacionales. Quieren ampliar hasta los 40 años. ¿Eso qué significa? Significa que el Congreso ha venido actuando y es uno de los factores o causas de la crisis que vivimos, que ellos no han estado actuando de acuerdo a los intereses de la población, sino ellos han venido actuando de acuerdo a su visión, de acuerdo a sus intereses de grupo. Otros defendiendo, por ejemplo, es el caso de los casinos tragamonedas, cuando se ha planteado desde el Ejecutivo que se amplíe o que se aumente un poco de impuestos,
se han opuesto en el Congreso, se han ido contra las universidades, contra la SUNEDU, particularmente contra la reforma universitaria vigente, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas van concentrando una cólera, una ira, una preocupación en la población. También tenemos que tener en cuenta que se agudiza, recordemos, en 1916 la señora Fujimori no quiso reconocer su derrota. A partir de hablamos golpe, vacancia, renuncia, ¿cierto? Y se ha reeditado el pasado año 2021 en la primera y segunda vuelta, donde niegan el triunfo del señor Castillo. Al margen de que algunos no hayamos podido tener una buena posición o vamos a ir contrarios al señor Castillo, pero lo real es que los partidos, que muchos analistas nacionales llaman el monstruo de tres cabezas, se refieren a Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, que tienen un mínimo común denominador, tienen una esencia, su fujimorismo, su esencia neoliberal, que han sido como una piedra en el camino, un obstáculo, han sido obstruccionistas del Ejecutivo, no lo han dejado gobernar, eso hay que admitir. Nadie puede negar que ellos no han reconocido su derrota. Segundo, no han querido que juramente, dijeron que había habido fraude, se fueron hasta la OEA a tocar las puertas sin haber pedido audiencia, una vergüenza nacional, ¿cierto? Y han planeado una primera, segunda y tercera vacancia. Han querido hacer un juicio político pretextando que ha habido traición a la patria, sin tener en cuenta que el señor Alberto Fujimori les entregó territorio de salida en Hilo, en febrero de 1991, y el gobierno de Alan García ratificó esas concesiones a la hermana República de Bolivia. Y si habláramos en términos de integración, siempre muchos países han planteado que el país vecino tenga su salida al mar, porque si hablamos de integración latinoamericana, es preocupación nuestra cualquier país, porque somos hermanos, ¿cierto? Entonces, en el Congreso han venido planteando todo lo contrario. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los otros factores que ha agudizado esta crisis que vimos? La labor en el Ejecutivo del señor Pedro Castillo. Primero, que no ha estado preparado para asumir estos cargos importantísimos donde se implementa políticas públicas, hay que hacer gestión pública, ¿no es cierto?, con una visión de proyecto país, con una visión de país, ¿no? Lamentablemente, eso no se ha venido haciendo. Julio. O sea, no han estado preparados. Julio. Dos, aparte de ello, los actos de corrupción en que ha estado sumido el gobierno del señor Pedro Castillo. Se habla de 51 carpetas, pero lo que sabemos el público en concreto son 7 carpetas que están en su fase preliminar de investigación por el Ministerio Público. Y creo que existen elementos más que suficientes para decir que efectivamente ha habido corrupción entre la cúpula del gobierno, paisanos, chotanos y empresarios que se pegaron o financiaron la primera y segunda campaña. Incluso se habla de una donación de 2 millones de algunos empresarios, 500 y 1 millón por ahí. Entonces, seguramente todos estos hechos se clarificarán. Lo real es que esta agudización entre el Poder Ejecutivo y Legislativo ha ido echando más leña al fuego. Pero ahora la contradicción ya no es entre Ejecutivo y Legislativo. Es los dos poderes del Estado y el pueblo, en este momento, mayoritario del Perú. Por ejemplo, nosotros hemos sido partícipes, como ciudadanos tenemos que estar, el paro del 15. Ha sido total, por lo menos en esta región. Total. Nunca visto, y yo comparo, José, con el paro del 19 de julio de 1977, cuando estaba la dictadura militar con Morales Bermúdez. Ahora, cuando se le exigió que convoque elecciones y que convoque también una asamblea constituyente. Eso nos ha hecho recordar las luchas de la semana anterior. Julio, en esa perspectiva,
¿Qué puede pasar si el Congreso insiste en no aprobar el adelanto de elecciones? Ayer la presidenta de la República ha vuelto a plantear este tema, ha dicho que eso ya está en terreno del Parlamento Nacional, ¿no? Entonces ahora nos encontramos con una posición de un sector de las bancadas que sí están de acuerdo con las elecciones se realicen en el año 2023 y otro sector que no está de acuerdo, ¿no? Como es el sector de Perú Libre, el sector de la bancada magisterial, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es el escenario que tú percibes en estos momentos? Mire, en realidad ya ha habido muchas pérdidas, se supone por millones, en infraestructura del sector público, porque se ha quemado comisarías, Ministerio Público, parte del Poder Judicial, entre otros, así como se ha afectado la propiedad privada. Nosotros pensamos, los del Congreso son miopes, son ciegos, ¿cómo no van a poder ver toda la agudización, todo levantamiento? No vamos a hablar de insurgencia, pero sí yo puedo hablar de desborde popular, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser nada raro que algunos elementos violentistas, ¿no? Como ha pasado en algunos sitios, inmiscuidos, infiltrados, para degenerar la lucha justa del pueblo peruano, y propicien, por ejemplo, una toma del Congreso. Eso no podemos descartar. Incluso hasta un incendio como ha pasado en otros países. ¿Por qué no? Porque la clase política, lamentablemente, que se encuentra en el poder del Estado, en el poder legislativo, no tiene capacidad de análisis, es indolente, quiere que haya más muertes, más sacrificio del pueblo peruano. No, pues, nosotros cuando estuvo el señor Castillo, planteamos ya que la única salida salomónica, buscar los canales democráticos a través del Congreso, era adelantar elecciones. Si eso acontecía, simple y llanamente no hubiésemos tenido ni un muerto que lamentar. Entonces, quienes están provocando acciones mayores para que la población, de repente enardecida, tome otras acciones, por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo, vandálicas, porque quemar edificios del sector público no es nada positivo, ni tampoco es una lucha o parte de la lucha popular, sino son excesos, son desbordes. Por eso hablamos de desborde popular en términos de Matos Mar. Entonces, eso es lo que va a acontecer. Y es más, el poder legislativo, en este momento, no solamente ha perdido legitimidad, tendrá la legalidad, ha perdido total credibilidad, como tú bien lo has indicado y lo ha indicado la actual presidenta, Dina Boluarte, que la pelota ahora está en la cancha del Congreso. Así es, de concreto. Y eso también tenemos que entender como población, porque es cierto, el error de la actual presidenta, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con que le digan usurpadora, porque por sucesión constitucional ella ha estado en la plancha del señor Pedro Castillo y de Perú Libre, ¿no es cierto? Y estos a su vez lo traicionaron a Pedro Castillo, se juntaron con Fuerza Popular para votar en contra de Castillo. Ha habido toda una polarización, una dispersión, una atomización. Entonces, cuando dice Dina Boluarte que va a ir hasta el 2006, yo diría en términos populares, eso fue el primer picón que sintió el pueblo. Estando en una crisis de los dos poderes, querer plantearse como objetivo o como propósito, querer llegar hasta el 26, realmente esto sacó de las casillas a la población. Cuando ya se modifica, que se va a convocar elecciones, ya había levantamientos a nivel de regiones, no estaba unido, porque no vamos a decir que todo el país en forma uniforme, homogénea, ha parado y se ha alzado contra esta crisis. Pero particularmente creo, de las informaciones que tenemos a través de los medios de comunicación, en la semana pasada el paro nacional creo que ha sido contundente, a excepción de una que otra región, pero mayoritariamente el pueblo no está de acuerdo con la continuidad del Congreso. Por eso habla que se vayan todos, y hoy más que nunca. A ver, veamos las últimas estadísticas del Instituto de Estudios Peruanos.
¿qué porcentaje realmente quiere adelanto de elecciones? Más del 80 y tantos %. A ver, ¿qué porcentaje de aceptación tiene el Congreso? O sea, uno no tiene que tener cerebro ni corazón para querer poder continuar, agarrarse con uñas y dientes para querer seguir hasta el 2026 los congresistas, y eso está mal. Y más, yo digo que han perdido credibilidad porque el señor William Zapata, que es presidente del Congreso, seguramente ha sido electo democráticamente en ese poder, pero no es tan democrático ni legítimo, ojo, para la población. Recordemos que ha estado en las investigaciones por la masacre de Acomarca, donde han muerto 69 personas, entre niños, ancianos, mujeres, etcétera. Entonces, en el Perú, lamentablemente, hemos perdido el respeto institucional. Ahora, justamente... Y eso es totalmente grave, José. Esa es la forma como yo puedo sintetizar lo que está aconteciendo, y si persiste en continuar, están profundizando más, no solamente ya habrá desborde popular, de repente insurgencia, porque ya los poderes son ilegítimos, particularmente en el caso de Congreso. Ahora, justamente en la parte final que tú das a conocer, Julio, ¿no? Esta insurgencia, este desborde popular, ¿no? ¿Es una respuesta espontánea o, de tu punto de vista como sociólogo, como analista político, también hay sectores interesados en generar la desestabilización, el caos, la violencia, como hemos visto en algunos puntos del interior del país, como el caso de Arequipa, Ayacucho, o mismo Cusco? Mira, José, acá mucha gente cree que, por ejemplo, Sendero Luminoso ha desaparecido. Eso no es así. Hoy en día, en su versión Movadef, en su versión CONARE, en su versión en organismos creados justamente por el mismo Sendero, persiste. Están infiltrados, yo diría, en los sindicatos, más que todo de los maestros. No voy a generalizar que en todas las regiones eso sea, ¿no es cierto? Entonces, siempre han estado, ahora son medioambientalistas. Mira, imagínense, Sendero es medioambientalista. Con ese cuento asumen, por ejemplo, una posición antiminera. No, que contaminan el ambiente, tal, etcétera, ¿no? Pero están vivitos y coleando. Eso es lo que, yo no sé, aquellos años yo recuerdo a todas las personas que éramos un poco de oposición, por ejemplo, a la dictadura de Morales, etcétera, nos hacían un seguimiento permanente. Servicio de inteligencia del ejército y de la policía, etcétera, ¿no es cierto? Ahora yo me pregunto, a ese organismo de la DINI, que se llama hoy en día, ¿cuál es el seguimiento, cuál es el resultado de su trabajo? O sea, los ciudadanos sabemos que persiste, existe, persevera Sendero en su versión de Movadef, pero para el servicio de inteligencia no hay nada. Para el servicio de inteligencia ha sido liquidado Sendero. Eso no es así. Está bien que militarmente haya sido liquidado, pero política e ideológicamente pervive de unas universidades, como es el caso, por ejemplo, de Puno, en el magisterio, están en algunas organizaciones, y son los más radicales, por supuesto. Y yo no descarto en absoluto de que, por ejemplo, que hayan podido estar en Ayacucho o en Huancavelica. Recordemos que su cuna es Ayacucho. Así es. Porque no podemos pensar tanto destrozo de infraestructura pública y en otros lugares del sector privado se ha dado sin la iniciativa, sin la planificación de un grupo con ese tipo de mentalidad. Muy bien, mi estimado Julio, como siempre, muy reconocido por esta comunicación desde Puno. Siempre estaremos al tanto de lo que acontece desde esa visión que tenemos desde el interior del país. Muchas gracias y una feliz fiesta, mi estimado Julio. Muy amable como siempre. No, de igual modo, José, un abrazo a la distancia y de igual modo un saludo cordial a toda la audiencia de este importante medio de comunicación. RCR, la red que comunica y une al Perú.